a seguir analizando otro de los partidos del día, otra de las sorpresas del mundial, el dañapollas, el dañapuestas, que fue el Bélgica-Egipto. Porque así es, muchachos, Bélgica llegaba con una nómina en el papel muy poderosa. Egipto también venía con unos nombres interesantes. Recordemos que venía con Omar Marmoush del City, que venía con Mohamed Salah del Liverpool y que venía también con unos jugadores que están jugando en la liga local de Egipto, pero con un proceso ya en la selección. Entonces esperábamos ahí ver cómo rendían estos dos equipos. Yo personalmente le tenía mucha fe a Bélgica, me gusta mucho como la nómina, pero la realidad es que el partido comenzó muy de lleno para Egipto. Egipto fue el dominador de los primeros 20, empezó como con una solidez impresionante y esto le alcanzó para un gran gol con una asistencia de Salah que deja al jugador ahí en media distancia y mete un remate impresionante y prácticamente esto deja descompensado a Bélgica. Vamos a mirar exactamente el nombre del jugador que anotó ese golazo de Egipto. Emam Achour, minuto 20. Es que fue muy rápido y realmente esos 20 minutos fueron de mucho ataque de Egipto. Empezó muy arrollador y yo creo que fue un resultado justo para ese momento en el minuto 20. Lo que fue el resto del primer tiempo, Bélgica intentó como por pasajes tomar la pelota y generar algún riesgo, pero Egipto estuvo como muy sólido. No se le vio como que realmente fuera a aflojar. Pero ya para el segundo tiempo, ahí sí ya las cosas cambiaron y Egipto empezó a entregarle un poco más como el control a Bélgica. Bélgica ya estaba jugando prácticamente con 6 jugadores allá en el último tercio de cancha de Egipto y le estaba generando llegadas constantes. Tuvieron muchísimas, por ejemplo, Doku tuvo una a todo el frente del arco y la botó por encima. Esa fue dolorosa, muchachos, porque yo había puesto que Doku anotaba. Encontré ese mercado como a 3.6 y le había tenido fue que Jeremy Doku anotaba porque venía a hacer unos goles así en media distancia con el Manchester City y yo realmente creí que hoy con Bélgica iba a lograr anotar y no fue así. Pero en el minuto 65 se viene algo que cambió totalmente el rumbo del encuentro y es que el entrenador decide meter a Romelu Lukaku. Recordemos que este jugador había jugado ya muchísimos mundiales con Bélgica, que es un gran goleador de esta selección, pero que estuvo en duda su convocatoria ya que su estado físico no es el mejor en estos momentos para un jugador profesional, pero aún así por su trayectoria y por su eficacia en el frente de ataque fue convocado. Entonces en el minuto 65 y ante la desesperación de Bélgica de no encontrar cómo romper el arco de Egipto, meten a Lukaku. Él prácticamente entra desde la zona de sustituciones y en esa primera jugada que hacen, fuerza una jugada que termina en autogol. Inicialmente parecía que era él el que la empujaba, pero fue el defensa, dos defensas por tratar de marcar a Lukaku. Uno de ellos golpea la ola y la envía a ese gol en propia meta en el minuto 66. Mohamed Hani fue el autor de ese gol que decretaría ese 1-1 entre Bélgica y Egipto. Recordemos que Bélgica era muy favorito antes del encuentro. Las odds estaban aproximadamente en 1.57, o sea que era muy favorito y Egipto realmente dejó una mejor cara en el encuentro. En cuanto a las estadísticas, muy parejos en tiros, 15 para Bélgica y 14 para Egipto, 3 al arco para Bélgica, 3 para Bélgica al arco, 4 para Egipto. La posesión sí estuvo también muy pareja, 53 de posesión para Bélgica, 47 para Egipto, y en general un partido que fue parejo por donde lo miraran, unos pasajes muy interesantes de Egipto, unos pasajes muy interesantes de Bélgica. Entonces creo que este 1-1 hace justicia del resultado, de lo que vimos en el partido. Vamos a mirar acá un poquito la tabla, cómo se pone la tabla en este grupo G, que recordemos que más adelante jugarían Nueva Zelanda e Irán,
Y miren que la situación en el grupo G se pone exactamente igual que en el grupo H. Ay, 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 estos dos grupos están muy cerrados porque miren que todos tienen un punto, todos quedaron empatados, así que estará todo por definirse. Y bueno, yo creo que lo más complicado ahorita va a ser para Nueva Zelanda e Irán, que al empatar entre ellos van a tener de rivales a Bélgica y a Egipto, los dos rivales que mostraron mejor desempeño. Y ya ahorita más tarde vamos a hablar de lo que fue ese Irán-Nueva Zelanda, porque fue un partido también muy interesante, pero con muchos errores, o sea, mucho potencial de ataque, mucho volumen de ataque de ambas escuadras, pero propiciados por los errores defensivos también de los dos. O sea que yo no sabía qué pensar, porque yo decía, sí, claro, es un partido muy bueno para los que nos gusta ver fútbol, que nos gusta ver jugadas de riesgo y todo, pero la mayoría de los goles vinieron de unos errores muy groseros de ambos equipos, tanto los de Irán como los de Nueva Zelanda. Entonces está muy, 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 muy apretado esto. Desafortunadamente ningún equipo pudo como picar en punta en el grupo G y todos van a seguir entonces teniendo un punto. Lo voy a poner acá para que lo vean. Todos van a seguir así, con un punto. Comenten ahí, muchachos, qué les parecen. ¿Esperaban que Bélgica y Egipto terminaran con este resultado? Álvaro ya nos había dicho que le tenía fe a Egipto, pero bueno, sí, la verdad es que ese Lukaku cambió como el ambiente. Eso desde que lo metieron, a mí me recordó mucho lo que nos pasaba acá en la selección con Falcao García, que aunque sabíamos que no era un jugador que estuviera físicamente muy bien, ya en las últimas convocatorias como que lo metían en el minuto 60-65 y eso empujaba también a la gente que ya de pronto estaba un poco pesimista. A mí me parece que eso pasó hoy en el estadio, y cuando ya la gente estaba viendo que no había cómo entrarle a Egipto y que Egipto realmente dominaba, la sola entrada de Lukaku cambió como ese ambiente que se sentía. Y miren que en esa misma jugada Lukaku, sin hacer mucho, genera una confusión ahí en el área que termina con ese autogol de Egipto y finalmente como ese 1-1. Ya después tuvo otras jugadas muy claras Bélgica también para ganarlo, pero no le pudo entrar. Y realmente Lukaku solo tuvo como esa jugada así en la del gol, porque es que realmente yo después le puse cuidado y claro que le costaba los desplazamientos físicos, en defensa prácticamente no estaba volviendo a ayudar en la presión alta, o sea que ahí sí se dejó ver un poco porque sí había dudado de su convocatoria, ya que sí finalmente lo tuvo muy complicado. Así que este Bélgica-Egipto también nos dañó un poco el pick. Nosotros habíamos puesto el gol de Jeremy Doku y finalmente me decidí por una pequeña también en Bélgica, menos 1.5, así que no se dio. Pero realmente sí pienso que Bélgica tiene una muy buena nómina y tiene un equipo que si mejora y se logra encontrar, puede seguir en carrera. Y ya sabemos que acá se pueden perdonar algunas situaciones de esas, pero ya en 16avos, cuando son los partidos a muerte súbita, hay que ser muy certero y no se puede dar ninguna gabela. Álvaro dice, nada, la verdad le tenía fe, pero por desempeño durante el partido. Sin embargo, fue sorpresa porque esperaba que Bélgica fuera muy superior. De hecho, me ha sorprendido el desempeño de los países africanos, que eran muy underdog. Sí, exactamente, muchachos. Es que, por ejemplo, hoy, la verdad que muchos africanos sorprendieron. No solo Cabo Verde sorprendió, sino que por ejemplo Marruecos también fue otro africano que sorprendió mucho. Se espera mucho de Argelia, que viene jugando bien y que mañana recordemos que va a estar enfrentando a la selección de Argentina. Pues muy desafortunado lo que pasó con Túnez, que digamos de los africanos fue el que cayó más fuerte. Y obviamente con Sudáfrica, que ya había caído con México dejando un pobre desempeño, pero muy resaltable, digamos, lo de Costa de Marfil, que Costa de Marfil estaba pagando muchísimo contra Ecuador y finalmente fue un partido más bien parejo. O sea que sí hemos encontrado muchas situaciones durante el Mundial donde las cuotas realmente están como muy disparejas y está siendo mucho más rentable ir por las cuotas altas que por esas cuotas bajas que están pelando a la gente. He visto muchísimos comentarios de gente en foros que le apostó durísimo a Turquía y perdieron, o que le apostaron a España o incluyeron a España en un parlay y perdieron. Entonces miren, muchachos, que el Mundial apenas está empezando
Y si ustedes no hacen una buena gestión de Banroll y se dejan pelar ahora, les va a tocar ver el resto del mundial aburridos, deprimidos o simplemente sin poder continuar con su estrategia porque están en la bancarrota. Entonces, recomendarles mucho no apostar en esas cuotas tan bajitas que están saliendo, por ejemplo, de Alemania 1.01 o de España 1.06, 1.07, porque así ustedes puedan conseguir una pequeña rentabilidad en unas situaciones que parecen seguras, pero no lo son. A largo plazo les puede pasar como por ejemplo lo que le pasó a la gente que hizo eso en España el día de hoy, ¿cierto? Que pensaba que España le podía meter 4 o 5 a este equipo y realmente no fue tan así. Entonces muchas sorpresas, muchachos, en este mundial. Ambos equipos anotan, me está gustando mucho porque es una tendencia que se está dando mucho en la mayoría de los encuentros y que en algunos se está pagando muy bien. Entonces, por ejemplo, yo lo había visto como en 3,5 en el de Alemania con Curazao. No lo quise meter y después me arrepentí porque era una cuota muy buena. Y pillen que todos estos ambos anotan, se están dando. Bélgica y Egipto anotaron los dos. Arabia Saudita anotaron los dos contra Uruguay. Y Irán y Nueva Zelanda, que era una de esas apuestas que habíamos hecho desde ese primer video donde hicimos las primeras 7, que lo pueden ir a ver allá en YouTube, se dio también. Y eran cuotas que estaban por encima de 2. O sea que si ambos equipos anotan, va a ser un mercado que vamos a seguir explotando bastante para lo que sigue este mundial, que sin duda es un mundial de bastantes goles. Recuerden que solo en la jornada de ayer tuvimos 19 goles, 19. Si no vieron esos videos de la jornada de ayer, vayan allá a YouTube, Simon Sports Call, que ahí los tengo en diferidos. Esto fue todo entonces de este análisis de Bélgica, Egipto. Dejen ahí su comentario de qué les pareció este partido, de qué piensan de lo que viene para estos equipos. Y recuerden seguirnos ahí en live stream en kick.com/SimonSports. Simon Sports.